Toronto Blue Jays vs New York Yankees, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Blue Jays en Yankees. José Berríos es el abridor de Toronto. Berríos en 22 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.93 con un whip de 1.19. El veterano poncha al 18% con un 7.2% de boletos. Los rodados están en 43.3% con 1.52 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.03 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Carlos Rodón abrirá para Nueva York. Rodón tiene 22 aperturas con una efectividad de 4.34 y un whip de 1.22. El zurdo poncha al 25.3% con un 7.1% de boletos. Los rodados están en 32.9% con 1.72 jonrones por 9 entradas. Toronto en sus últimos 10 juegos está bateando 257 y anotando 4.9 carreras por juego. El bullpen de los Yankees en la carretera tiene una efectividad de 3.96. El equipo con Berríos tiene un récord de 14-8 con un retorno de más 5.15 unidades. Al comenzar esta serie, los Yankees estaban 5-5 contra los Blue Jays con una pérdida de menos 0.76 unidades. Juega Toronto más 1-6-0. St. Louis Cardinals vs Chicago Cubs, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Cardinals en Cubs, Kyle Gibson abrirá para St. Louis. Gibson en 20 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.97 con un whip de 1.34. El veterano poncha al 21.3% con un 9.6% de boletos. Los rodados están en 47.2% con 1.03 jonrones por 9 entradas. Jameson Taillon abrirá para Chicago. Taillon tiene 18 aperturas, con una efectividad de 3.35 y un whip de 1.17. El derecho poncha al 19.1% con un 5.1% de boletos. Los rodados están en 39.1% con 1.20 jonrones por 9 entradas. Taillon en casa tiene una efectividad de 2.68 y un whip de 1.14. El bullpen de los Cubs en casa tiene una efectividad de 2.96. Los Cardinals tienen un récord de 17-22 como underdog en la carretera con una pérdida de menos 1.66 unidades. Su cuerpo de lanzadores permite un promedio de bateo de 251 en la carretera donde tienen un diferencial de menos 22 carreras. Han perdido 6 de los últimos 9. Juega Chicago menos 116. Milwaukee Brewers vs Washington Nationals, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Brewers en Nationals, Aaron Civale abrirá para Milwaukee. Civale tiene 21 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.92 y un whip de 1.39. El derecho poncha al 22.2% con un 7.6% de boletos. Los rodados están en 34.3% con 1.75 jonrones por 9 entradas. DJ Herz abrirá para Washington. Herz en 9 aperturas tiene una efectividad de 4.79 y un whip de 1.33. El zurdo poncha al 29.3% con un 6.6% de boletos. Los rodados están en 34.8% con 1.96 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Nationals están bateando 251 y anotando 4.7 carreras por juego. Los Brewers batean 253 en la carretera donde tienen un diferencial de más 41 carreras. El cuerpo de lanzadores de los Nationals permite un promedio de bateo de 254 en casa donde su bullpen tiene una efectividad de 4.06. El equipo tiene un récord de 3-1 al over con Civale y Washington 5-3 al over con Herz. Juega Milwaukee y Washington over 9. Kansas City Royals vs Detroit Tigers, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Royals en Tigers, Michael Lorenzen es el abridor de Kansas City. Lorenzen en 19 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 3.81 con un whip de 1.28. El derecho poncha al 17.9% con un 11.5% de boletos. Los rodados están en 42.3% con 1.33 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 5.16 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Kenta Maeda abrirá para Detroit. Maeda tiene 19 apariciones con una efectividad de 6.72 y un whip de 1.48. El veterano poncha al 18.1% con un 6.9% de boletos. Los rodados están en 36.4% con 1.89 jonrones por 9 entradas.
Después del primer juego de esta serie, los Royals habían ganado 4 seguidos contra los Tigers. KC tiene un diferencial de más 2-5 carreras en la carretera con los Tigers en menos 27 en casa. Detroit batea 225 contra abridores derechos. En sus últimos 10 juegos, KC está bateando 291 y anotando 6.1 carreras por juego. Los Tigers tienen un récord de 25-29 en casa con una pérdida de menos 7.42 unidades. Kansas City tiene un récord de 33-16 como favorito con un retorno de más 4.79 unidades. Juega Kansas City menos 138. Arizona Diamondbacks vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Diamondbacks en Pirates. Jordan Montgomery es el abridor de Arizona. Montgomery en 15 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 6.51 y un whip de 1.69. El zurdo ha visto caer sus ponches al 14.2% con un 8% de boletos. Los rodados están en 43.5% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.52 sugiere una disminución en la efectividad basada en su forma. Mitch Keller abrirá para Pittsburgh. Keller tiene 21 aperturas con una efectividad de 3.31 whip de 1.21. El derecho poncha al 21% con un 6.3% de boletos. Los rodados están en 41.2% con 0.91 jonrones por 9 entradas. Arizona está bateando 251 en la carretera donde tienen un diferencial de más 2.8 carreras. En sus últimos 10 juegos, los Pirates están bateando 221. Pittsburgh tiene una efectividad de bullpen de 4.66 en casa. Los Diamondbacks tienen un récord de 21-20 como underdog en la carretera con un retorno de más 5.95 unidades. Pittsburgh tiene un récord de 13-14 como favorito en casa con una pérdida de menos 4.65 unidades. Juega Arizona más 1-0-3. Boston Red Sox vs Texas Rangers, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Red Sox en Rangers, Tanner Houck será el abridor de Boston. Houck tiene 21 aperturas en 2024 con una efectividad de 2.79 y un whip de 1.11. El derecho poncha al 21.8% con un 6.2% de boletos. Los rodados están en 55.5% con daño limitado de jonrones. Dane Dunning abrirá para Texas. Dunning en 17 apariciones tiene una efectividad de 4.93 y un whip de 1.37. El derecho poncha al 24.4% con un 10.9% de boletos. Los rodados están en 46.3% con 1.04 jonrones por 9 entradas. Boston en sus últimos 10 juegos está bateando 299 y anotando 6.8 carreras por juego. Los Red Sox tienen un diferencial de más 4-5 carreras en la carretera donde tienen un récord de 30-22 con un retorno de más 6.61 unidades. Texas tiene un récord de 17-32 como underdog con una pérdida de menos 12.53 unidades. Juega Boston menos 106. Chicago White Sox vs Minnesota Twins, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. White Sox en Twins, Garrett Crochet es el abridor de Chicago. Crochet tiene 22 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.23 y un whip de 1.01. El zurdo tiene una tasa de ponches élite del 34.6% con un 5.6% de boletos. Los rodados están en 46.8% con 0.87 jonrones por 9 entradas. Bailey Ober abrirá para Minnesota. Ober en 20 aperturas tiene una efectividad de 3.76 y un whip de 1.01. El zurdo poncha al 26.8% con un 6% de boletos. Los rodados están en 33.7% con 1.33 jonrones por 9 entradas. Chicago está bateando 220 en la carretera donde tienen un diferencial de menos 131 carreras. Minnesota batea 267 contra abridores zurdos, anotando 4.9 carreras por juego contra ellos. Los White Sox han perdido 17 seguidos. Tienen un récord de 23-82 como underdog con una pérdida de menos 47.39 unidades. Los Twins tienen un récord de 29-9 contra equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menos con un retorno de más 9.76 unidades. Chicago tiene una efectividad de bullpen de 5.41 en la carretera. Juega Minnesota en línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.30.
Baltimore Orioles vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Orioles en Guardians, Zach Eflin es el abridor de Baltimore. Eflin en 20 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.11 y un whip de 1.19. El veterano poncha al 19.3% con un 2.7% de boletos. Los rodados están en 42.5% con 1.16 jonrones por 9 entradas. Joey Cantillo abrirá para Cleveland. Cantillo en su debut en MLB permitió 3 carreras limpias con 3 boletos en 3 1/3 entradas en Filadelfia. Una selección de la 16ª ronda en 2017 que tuvo altibajos en las ligas menores. El zurdo trabajó 31/3 entradas en las menores esta temporada permitiendo 14 carreras limpias con 39 ponches y 19 boletos. Cleveland ha ganado 8 de sus últimos 9 juegos. Los Orioles han perdido 5 de 6 en la carretera. Los Guardians tienen un récord de 35-15 en casa con un retorno de más 10.49 unidades. Su bullpen tiene una efectividad de 2.13 en casa con los Orioles en 4.23 en la carretera. Baltimore tiene un récord de 50-35 como favorito con una pérdida de menos 2.48 unidades. Juega Cleveland más 1.16. San Francisco Giants vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Giants en Reds, Kyle Harrison será el abridor de San Francisco. Harrison tiene 18 aperturas con una efectividad de 3.69 y un whip de 1.28. El zurdo poncha al 21.8% con un 8% de boletos. Los rodados están en 41.8% con 0.92 jonrones por 9 entradas. Hunter Greene es el abridor de Cincinnati. Greene en 21 aperturas tiene una efectividad de 2.97 y un whip de 1.05. El derecho poncha al 27.1% con un 9.6% de boletos. Los rodados están en 35% con 0.72 jonrones por 9 entradas. El cuerpo de lanzadores de San Francisco permite un promedio de bateo de 268 en la carretera donde su bullpen tiene una efectividad de 4.64. Tienen un récord de 22-33 en la carretera con una pérdida de menos 9.25 unidades. El bullpen de los Reds en casa tiene una efectividad de 3.38. Cincinnati ha ganado 7 de 11 en casa. Los Giants han perdido 12 de 18 en la carretera. Juega Cincinnati menos 133. Tampa Bay Rays vs Houston Astros, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Rays en Astros, Zach Little será el abridor de Tampa Bay. Little en 21 aperturas tiene una efectividad de 4.18 y un whip de 1.35. El derecho poncha al 21.4% con un 4.5% de boletos. Los rodados están en 33.5% con 1.34 jonrones por 9 entradas. Ronel Blanco es el abridor de Houston. Blanco tiene 20 aperturas con una efectividad de 2.95 y un whip de 1.00. El derecho poncha al 24.2% con un 9.7% de boletos. Los rodados están en 38% con 1.36 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.42 sugiere un aumento en la efectividad basada en su forma. Houston tiene un diferencial de más 5-7 carreras en casa donde su cuerpo de lanzadores permite un promedio de bateo de 226. Batean 265 en casa. El cuerpo de lanzadores de Tampa Bay permite un promedio de bateo de 261 en la carretera. Los Astros han ganado 16 de 21 en casa. Los Rays han perdido 7 de 11 en la carretera. Están bateando 223 contra abridores derechos. Houston con Blanco tiene un récord de 14-6 con un retorno de más 4.87 unidades. Juega Houston menos 156. Miami Marlins vs Atlanta Braves, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Marlins en Braves, Kyle Tyler será el abridor de Miami. Tyler tiene 6 apariciones esta temporada con una efectividad de 4.74 y un whip de 1.58. El derecho poncha al 18.9% con un 11.3% de boletos. Los rodados están en 53.4% con 0.73 jonrones por 9 entradas. Grant Holmes será el abridor de Atlanta. Holmes en 11 apariciones tiene una efectividad de 2.54 y un whip de 0.88. El derecho poncha al 27.1% con un 4.7% de boletos. Los rodados están en 40.8% con daño limitado de jonrones. Miami está bateando
233 en casa. Atlanta en sus últimos 10 juegos está bateando, 218. Su bullpen tiene una efectividad de 2.79 en casa con los Marlins en 3.54 en la carretera. Los Braves tienen un récord de 34-17 al under en casa y Miami 31-22 al under en la carretera. El under está 6-2 en sus enfrentamientos directos esta temporada. Juega Miami y Atlanta al under 9. Colorado Rockies vs San Diego Padres, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Rockies en Padres. Noah Davis es el abridor de Colorado. Davis en 3 apariciones en 2024 tiene una efectividad de 3.24 y un whip de 1.80. El derecho poncha al 19.5% con un 4.9% de boletos. Los rodados están en 45.2% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Martín Pérez será el abridor de San Diego. Pérez tiene 16 aperturas con una efectividad de 5.20 y un whip de 1.65. El zurdo poncha al 16.9% con un 8.6% de boletos. Los rodados están en 44.7% con 1.41 jonrones por 9 entradas. Al comenzar esta serie, los Rockies habían ganado 5 de 6 contra los Padres. San Diego tiene un diferencial de menos 17 carreras en casa. Tienen una efectividad de bullpen de 4.41 en casa. San Diego tiene un récord de 22-20 como favorito en casa con una pérdida de menos 5.20 unidades. Tienen un récord de 14-19 contra equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor con una pérdida de menos 8.18 unidades. Juega Colorado en línea de carrera más 1.5 carreras a menos 103. Los Ángeles Dodgers vs Oakland Athletics, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Dodgers en Athletics. Jack Flaherty es el abridor de la. Flaherty en 18 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 2.95 y un whip de 0.96. El derecho transferido tiene una tasa de ponches élite del 32% con un 4.6% de boletos. Los rodados están en 43% con 1.27 jonrones por 9 entradas. Mitch Spence abrirá para Oakland. Spence tiene 24 apariciones con una efectividad de 4.47 y un whip de 1.30. El derecho poncha al 19.6% con un 7% de boletos. Los rodados están en 48.1% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Oakland ha ganado 9 de 13 al comenzar esta serie. La ha perdido 10 de 2 en la carretera después de dividir una serie en San Francisco. Los Dodgers en sus últimos 10 juegos están bateando, 229. El bullpen de los Athletics en casa tiene una efectividad de 3.57. La tiene un récord de 13-12 cuando se encuentran entre menos 164 y menos 194 con una pérdida de menos 4.83 unidades. Juega Oakland más 1.56. New York Mets vs. Los Ángeles Angels, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Mets en Angels. David Peterson es el abridor de New York. Peterson tiene 10 aperturas en el año con una efectividad de 3.52 y un whip de 1.47. El zurdo tiene un 18.2% de ponches con un 11% de boletos. Los rodados están en 53.4% con 1.01 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.80 sugiere un aumento en la efectividad basada en sus números. José Soriano abrirá para la. Soriano ha aparecido en 19 juegos con una efectividad de 3.69 y un whip de 1.21. El derecho poncha al 19.6% con un 9.7% de boletos. Los rodados están en 59.2% con 0.74 jonrones por 9 entradas. New York está bateando, 267 en la carretera donde tienen un diferencial de más 1.5 carreras. En sus últimos 10 juegos, los Angels están bateando, 225. Tienen un récord de 24-34 en casa con una pérdida de menos 7.53 unidades y un diferencial de menos 48 carreras. Ni había ganado 6 de 9 en la carretera al comenzar esta serie. Tienen un retorno de más 6.53 unidades en sus juegos de carretera. El equipo tiene un récord de 8-2 con Peterson y un retorno de más 4.84 unidades. Juega Ni 120. Philadelphia Phillies vs Seattle Mariners, predicción MLB, 3 de agosto de 2024. Phillies en Mariners, Colby Allard abrirá para Filadelfia. Allard en su debut en 2024 permitió 3 carreras limpias con un ponche y 6 hits en 4 entradas en casa contra los Guardians.
El zurdo ha sido inefectivo desde 2018 en las mayores. Tiene una efectividad de carrera de 6.11 con un whip de 1.43, ponchando a 205 bateadores con 84 boletos en 249 entradas de trabajo. Bryce Miller es el abridor de Seattle. Miller tiene 21 aperturas en el año con una efectividad de 3.46 y un whip de 1.03. El derecho poncha al 22.6% con un 6% de boletos. Los rodados están en 37.8% con 1.18 jonrones por 9 entradas. Seattle batea 204 en casa. Su cuerpo de lanzadores permite un promedio de bateo de 202 en casa, donde su bullpen tiene una efectividad de 2.96. El bullpen de Filadelfia en la carretera tiene una efectividad de 3.49. En sus últimos 10 juegos, los Phillies están bateando 223. Seattle tiene un récord de 35-17 al under en casa. Juega Filadelfia y Seattle al under 8.